Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Vayeshev. Parashá se estableció. En esta porción que nos toca del libro de Génesis o del libro de Bereshit, capítulo 37 hasta el capítulo 40-23, vamos a hablar de muchas cosas, principalmente de Jacob se estableció. Después de, recordemos, ya veníamos de Abraham, de Isaac, en Jacob, que ya pelea con el ángel y se le cambia el nombre a Israel, dependiendo, se va a nombrar según el nivel espiritual o físico de este personaje como Israel o como Jacob o como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o como el Dios de Israel. Es importante este personaje. Y después de todo lo que le ha sucedido durante estas porciones, de que ya había regresado a la tierra de Canaán, va a establecerse. Y va a empezar toda una historia con respecto a sus hijos, con José el soñador, con la túnica de colores, que sus hermanos le van a vender. Va a haber toda esta historia en Egipto y en medio de la historia, recordemos que acabamos del 37 hasta el capítulo 40, en el capítulo 38 y 39 se va a introducir la historia de Judá y Tamar. Va a tener allí como un flashback, vamos a cambiar de escenario y posteriormente se termina el capítulo 40 hablando de la famosa interpretación del copero y el panadero en la cárcel, que al final es lo que va a pasar en la siguiente porción, que después de un tiempo va a terminar José siendo el regente del mundo, salvando a la humanidad de esa hambruna tan larga que había de 7 años. Pero en esta porción lo que vemos es que es grande en detalles mesiánicos, principalmente porque está el Mesías hijo de José, de este José el soñador, y está el hijo de David, el Mesías hijo de David, que es de la descendencia de Judá y que por las cronologías, por las genealogías que se van a escribir posteriormente, se entiende que es desde aquí y de los hijos que aparecen acá de la tribu de Judá, por donde va a venir la descendencia del rey David. Y la porción es tan rica que aún en su primer versículo, que es uno de los más simétricos que hay en toda la Torá, nos da la señal de la palabra central dentro de este pasaje, dentro de este versículo, que es la palabra que se utiliza para moradas. Esto tiene unas raíces, en el hebreo normalmente las raíces pueden ser de 2 letras o de 3 letras, pero ambos van a apuntar hacia lo que es convertir o hacia la conversión. Y recordemos que la tierra de Canaán, como lo que sucedió con los 3 hijos de Noé, que era Shem, Gafet y Can, que decían que Can, cuando pasa también un tema con una túnica, con ver la desnudez de su padre, va a terminar en este caso diciendo que va a ser sometido por sus hermanos. Y recordemos que Shem es de donde vienen los semitas. Es más, si vemos Tamar, que es la que aparece aquí con la historia de Judá y Tamar, es hija de este descendiente de Shem. Recordemos que ella era hija del sacerdote, de esta yeshiva que había de Shem y Eber. Y aquí se dice que era hija de Shem, de un sumo sacerdote, o del que daba toda la explicación bíblica, la Torá. Recordemos que las normas posteriormente escritas en estos libros de Moisés, dados en el Sinaí, ya se tenían en el conocimiento, ya Abraham las conocía, ya los patriarcas la conocían, ya habían escuelas donde se enseñaba esto, y era la escuela o la yeshiva de Shem y Eber, que eran los directores pues de la universidad del momento. Y aquí vemos que él se establece en un lugar de conversión, en un lugar donde debe haber una transformación. Ya habíamos hablado anteriormente que de la oscuridad se va hacia la luz y que todas estas historias que realmente sucedieron, que hay vestigios históricos, que está el sello, que están las tumbas, que está todos los recorridos y los lugares históricos, también tienen un trasfondo muy espiritual. Y esta porción más que nunca, sobre todo hacia los temas mesiánicos y hacia el tema de cuál es ese camino entre la conexión entre Dios y los hombres, de esa reconciliación del hombre para con Dios, de volver a conectar. Y es interesante que aquí es casi que como el espionaje. Es algo oculto, al parecer, por cosas malas o que cosas que podían suceder, que parecería que no está la bendición o que Dios no está respaldando ni a José, que termina vendido a los perfumistas, su padre pensando que lo asesinó una fiera salvaje, después termina en la cárcel por no acostarse con Potifara, la mujer de Potifar, y que termina siendo como muy pesimista en ese aspecto. Es casi que una novela, es el nudo de toda esta historia de Génesis que va a tener su desenlace en las próximas porciones. Y en medio de esto se mete a Judá y Tamar. Judá, que tenía 3 hijos, ¿sí? Y Tamar se casa con el primero como ley. Recordemos que en Levítico se va a decir que la ley es que si muere el hermano y no tuvo descendencia, para que su hermano pueda tener descendencia, debe tomar a la esposa de su hermano y darle heredad y darle descendencia a través de hacerla su esposa. ¿Sí? Es una ley que aparece allí y es una ley también, en algunos casos lo nombran de esta forma, que es una ley también de
la rotación de las almas para que esa alma que murió sin haber tenido su propósito a través de un familiar pueda reencarnar en esa nueva criatura. Es lo que se dice también dentro del misticismo, pero es una ley, simplemente para no desamparar a la mujer, para poder tener también ese resguardo. Y también recordemos que posteriormente se va a repartir la tierra de Israel en porciones y estas familias iban a heredar lo mismo para que ninguna tribu se fuera a quitar entre ellos las porciones o las tierras que habían tenido. Entonces, acá vemos, uno, que las leyes ya eran universales; dos, que a veces parecen cosas negativas, ¿sí? Pero realmente son cosas muy positivas a la larga, porque se está como despistando el enemigo para que no se vea tan notorio de qué forma van a llegar las descendencias, así como vimos que Ruth la Moabita, cómo nace de estas tribus, de lo que sucedió con Lot y sus hijas, algo que no, al parecer no era como algo muy bueno, pero por allí se empezaron a introducir estas chispas de alma y esta descendencia que iba a ser necesaria para que al final naciera David y al final tengamos en este caso el concepto del Mesías, hijo de David. Pero ¿qué pasa con el Mesías, hijo de José? El Mesías, hijo de José, vamos a ver en porciones más adelante donde dice: ustedes me procuraron mal, pero el Señor me procuró hacer bien. Y vemos que también se oculta un poco acá, que de hecho empieza a haber un ocultamiento de lo que es la figura de José el soñador, que sabemos que representa la Merkabah o esa carroza de fuego, que es la Sefirá de Yesod. Y este Joseph, o este José el soñador, va a terminar siendo parte de la columna central por donde se va a filtrar toda la energía del árbol de la vida, todas las dimensiones, y que realmente va a terminar materializándose hacia lo que es el reinado, Malhut, que va a ser representado por el rey David. Por eso esta porción es tan importante y entendemos por qué Jacob quería tanto a estos hijos, porque quería principalmente a José o a Joseph, porque eran parte de la columna central, ambos eran Merkabah, ambos eran directamente las dos únicas personas que de todos los personajes estuvieron solos en una tierra extraña y necesitaban tener un conocimiento más avanzado, tener su posgrado, tener su PhD, tener su educación muy consolidada. Recordemos que Jacob, antes de llegar a casa de su tío Labán, que era donde estaba este mentiroso y donde le pasó todo lo que le pasó, estudió 14 años en la yeshiva de Shem y Eber, y que fue el mismo conocimiento que le da a su hijo Yosef, a su hijo José, desde los 3 años hasta que tenía ya sus 17 años, y le regala su túnica de colores, su túnica de rayas, que va a representar los límites, va a representar también que debe tener esa firmeza. Y lo vemos también en el momento cuando ya casi desnudo, esta mujer, esposa de Potifar, le tienta para que puedan acostarse y que él termina huyendo, es porque ya tenía sus límites. Pero vemos que cuando tuvo la túnica física, de pronto era un poco más fantoche, era una persona muy joven, posiblemente su carácter no estaba siendo maduro, y le quitan la túnica para que le quitaran esa protección. Por la túnica tiene mil explicaciones de la protección. Algunos dicen que se la hizo Jacob, otros dicen que es una túnica que iba de generación en generación, pero lo importante es que en este caso, al quitarle la túnica, lo pudieron vender, pero no le podían quitar su conocimiento, no le podían quitar lo que ya él había estudiado. El mundo quiere educar a los niños con una sexualidad pervertida, o que se quiera destruir la familia, o que se quiera educar a los niños de alguna forma y se generan estas leyes. En Bogotá, de hecho, se hizo en esta semana la aprobación de una cartilla para promover que los niños fomenten ser parte de la comunidad LGTBIQ+, y todas estas letras, pero no hablan de la familia, no hablan de la Biblia, no hablan de la Torá, que esto sí está prohibido en los colegios, pero el educar a los niños de una forma incorrecta, eso sí está aprobado. Así que este es el afán de José de aprender, porque iban a estar en una tierra extraña, al igual que Jacob iba a estar en una tierra extraña, y no importa tu entorno, lo que importa es tu educación. Si vemos en Proverbios, va a decir que debemos enseñarle el camino a los niños desde pequeños, y cuando grandes no se van a apartar de él. Si les enseñamos un buen camino cuando pequeños, cuando grande va a ser una persona que va a promover luz en la sociedad, que no va a generar destrucción, sino más bien construcción social, que va a tener cuidado de la sociedad. Pero esto se debe construir desde la educación infantil. Y es lo que vemos acá. Ahora, ¿cómo lo vemos en los temas familiares? Vemos que está oculto, ¿sí? Nadie vio la educación, no está escrito en la Torá. También acá empieza la historia de Judá y Tamar. Vemos que uno de los hijos de Judá muere, pues tiene que tomarlo su hermano. Este tampoco quería tener esta descendencia de su hermano, también muere, y Judá esconde al más pequeño, a Shiloh. Recordemos que Shiloh es el nombre, uno de los nombres del Mashiach, nuevamente una porción muy mesiánica. Y que Tamar es como se compara a Israel, ¿no? Israel es como
como una palmera recta, pero si dividimos Tamar en dos, en Tam y Mar, podemos decir que es lo más completo o lo más amargo, ¿sí? Tam completamente mar, amargo. Pero cuando lo unimos a Tamar y hacemos una transformación, vemos como en las playas están estas palmeras hermosas, con el agua salada terminan dando unos frutos muy dulces. Y es lo mismo que vamos a ver más adelante en el Éxodo, cuando encuentran 70 palmeras que representan las naciones y que se endulzan con una madera allí en las aguas de Mara. Y todo tiene que ver con ese endulzarlos a través de la palabra, endulzar a las naciones con esta luz que realmente va a ser o por el Mesías, hijo de José, que podemos tener esta reconciliación con el Padre, la imagen visible del Dios invisible, o con el Mesías, hijo de David, que también en este caso será una figura, recordemos el milenio, donde vamos a ser instruidos directamente por la era mesiánica. Entonces, sea por uno o por el otro camino, lo que Dios quiere es que el impío no muera, que el malvado no muera, sino que se arrepienta de su mal camino y pueda conducirse a volver a conectar con Dios. Aquí vemos que en ambas historias, al parecer empieza a ser algo muy oculto. A los 3 meses, Tamar, esto, de aquí también viene la tradición de solamente decir que se está embarazada hasta después de los 3 meses, que también va a tener un enlace entre lo que es Hanukkah y lo que es Sukkot. Recordemos que Sukkot y Hanukkah son fiestas que tienen muchos enlaces. En este caso está enlazado por la historia de Tamar, está enlazado porque lo que se hizo en invierno de dedicar el templo era porque no se había podido hacer Sukkot y se hace una representación de Sukkot que vemos que tiene un sello, que tiene un aceite especial acá, una continua pasar estos tarritos donde tenían el aceite que terminan siendo enlazados también con Hanukkah y que todo esto termina siendo para que podamos tener luz en el mundo. Hanukkah, la fiesta de las luces, es lo que nos representa que también queremos habitar en una Sukkot llena de luz, que queremos traer la luz al mundo y que todas estas historias y que los hermanos y que la venta y que tener oculto estas descendencias o estas genealogías del Mesías, particularmente es, uno, para despistar al enemigo y dos, para entender que de una situación mala siempre va a salir algo bueno. De Gansule Toba, de todo ayuda bien a los que amamos al Eterno. De que primero fue la oscuridad y después se dijo hágase la luz. Que todo lo que tenemos que transformar es de esa negatividad hacia lo positivo. De que quieren educar mal a nuestros hijos, de tener hogares sólidos con palabra de Dios, con personas que eduquen con valores a sus hijos, a pesar de su entorno, a pesar de que estén en Egipto, a pesar de que estén en Canaán. Pero Canaán va a ser sometido, va a ser converso. Canaán se va a convertir a causa de la luz que está allí. Ahí entendemos por qué debemos ser sal y luz del mundo. Debemos transformar a Canaán con buena educación y entendiendo que todas las situaciones que nos pasen, sean buenas o malas, vamos a tener en nuestro corazón el poder traer al Mesías hijo de José, del que habló Moisés, así como lo dice en Juan capítulo 1, o en este caso como lo dice Apocalipsis, que el linaje y la raíz de la descendencia de David es nuestro Mesías hijo de David, que es el mismo personaje, que es nuestro Mashiach Yeshua. Así que en este tiempo de luz, en este tiempo donde queremos encender todos una luz, donde queremos tener una reconciliación familiar, entendamos que estas historias que nos cuenta la Biblia, de conflictos familiares, de cómo se pudieron arreglar después, de todo lo que sucedió alrededor, nos debe dar una lección de vida para ser sal y luz de la tierra. Shalom a todos.